buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El mundo en las últimas décadas se ha ido globalizando, el comercio se ha ido abriendo desde hace ya medio siglo, y esto ha supuesto varias generaciones de tratados comerciales con características similares en algunas cuestiones, pero distintas en otras. ¿Por qué? Porque las economías del mundo han ido cambiando. México, como usted sabe, acaba de volver a elaborar, junto con Canadá y Estados Unidos, un tratado comercial cuyas características son en algún sentido diferentes de las que tenía el TLCAN. Y hemos invitado hoy a uno de los actores principales, no solo en México, sino en otros países, en la elaboración de este tipo de convenios comerciales, y que ha tenido experiencia, insisto, en Europa, ha tenido experiencia en Centroamérica, para de alguna manera platicar con él, con Jaime Zabludovsky, sobre las características del nuevo TEMEC. Jaime, muy buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Federico, Carlos, buenas noches, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. ¿Cuál sería, Jaime, desde tu perspectiva, las dos diferencias más importantes entre el TLC y el TEMEC? Mira, primero quisiera hablar un poco de las similitudes. La principal similitud y probablemente lo más importante del nuevo acuerdo es que le da permanencia y continuidad a la relación preferencial en América del Norte, reduce la incertidumbre. Como ustedes bien recuerdan, hace 4 años estábamos con la amenaza del entonces candidato Trump de salirse del TLC tan pronto pudiera, y esto claramente es un logro en el sentido de que el nuevo acuerdo no elimina, porque con el presidente Trump nunca podemos saber qué nos espera, pero claramente reduce sustancialmente el ámbito de amenazas y de medidas unilaterales. Y luego pues ratifica los deseos de los 3 países de continuar trabajando en el espacio de América del Norte. ¿Qué es diferente en este acuerdo con respecto al que negociamos y pusimos en vigor en 1994? Bueno, lo primero que es diferente es que hay una serie de capítulos nuevos, que es una parte muy positiva, de temas que no existían hace 25 años. Lo que es comercio electrónico, la economía digital, todo lo que es la nueva farmacéutica, medicamentos biológicos que no existían, se incluye, se les da protección. Hay nuevos capítulos de facilitación aduanera, que tiene como propósito reducir los costos de transacción en América del Norte, y esa parte claramente es un avance muy importante. Hay otras 3 cosas que van a representar retos que también son diferentes y que no existían en el acuerdo original. El primero es que hay un componente proteccionista a favor de Estados Unidos, sin lugar a dudas. En el capítulo automotriz hay la elevación del contenido regional, para recordar de qué se trata, para que los productos que se fabrican en América del Norte gocen del tratamiento preferencial, es decir, que se puedan mover entre los 3 países sin aranceles, tienen que tener un mínimo de contenido regional. Este contenido regional era de 62.5% en el acuerdo original y ahora se subió a 75%. Eso lo que implica es que las automotrices en América del Norte van a tener que tener más componentes de la región. Y si estaban importando componentes e insumos de Japón o de Alemania, era por una buena razón, porque seguramente eran más competitivos en precios y calidades. Ahora, al subir el requisito a 75%, pues hay un reto de tratar de producir eso dentro de América del Norte. Ahora, Jaime, es un reto gradual, no es de golpe. Un reto gradual. Así ¿No podría verse también como una oportunidad de que se localicen en América del Norte nuevos productores? Por supuesto. En algún momento se quería que hubiera una proporción de este contenido nacional, regional del propio Estados Unidos, y se logró que no se incluyera. No, eso sí está incluido. Ese es el segundo reto. Está incluido de una manera muy elegante y con un eufemismo que disfraza realmente lo que se puso. La nueva regla de origen establece que el 40% del valor de los autos, recordemos, el 75% tiene que ser regional,
De ese 75%, más de la mitad tiene que ser producido con salarios que se paguen $16 o más la hora. Y pero dado... eso te permite traer cosas de más valor agregado. Leí una nota ayer de que los japoneses están pensando pagar más a los obreros mexicanos. Está por verse, pero pudiera ser una salida. Pero hoy el único lugar en América del Norte donde la industria automotriz paga $16 la hora es en Estados Unidos. Y Canadá, supongo. En algunas cosas, pero realmente esto es una cláusula que realmente dice esto es con dedicatoria a Estados Unidos. Como tú bien dices, eso no quiere decir que en el tiempo no pueda cambiar, pero de entrada los únicos que van a poder cumplir fácilmente ese 40% son las plantas que están en Estados Unidos que pagan 16%. ¿Cuánto hay que subir? O sea, ¿qué tanto cambia la mezcla hoy? ¿Qué proporción de los autos traen ese 40%? No sabré decirte, pero claramente para todo lo que se produce en México, pues no paga 16% y no tiene 40%. Pero no tienen insumos de Estados Unidos que tengan eso. Sí, pero el 40% es una proporción muy alta. Entonces, sí es un reto, es una cláusula que tiene cierto sesgo a favor de Estados Unidos. Es la primera vez que yo recuerde o que yo conozca que en un tratado se pone una connotación, como tú dijiste, con dedicatoria a un país, que no es regional, sino es, aunque disfrazada, y aunque no está cerrada la posibilidad que en el tiempo Canadá o México tengan algunas operaciones que pagan $16 la hora, hoy nada más Estados Unidos. Entonces, esa es una primera diferencia importante. Es un acuerdo, sobre todo en el sector automotriz, más proteccionista, pero como tú bien dices, Carlos, puede ser una oportunidad para subir la inversión en América del Norte y producir más. Luego, hay otra diferencia, que este es un tratado que tiene una cláusula de extinción, que se puede renovar, y claramente yo creo que se va a renovar. Pero a diferencia del tratado de hace 25 años, que tenía una periodicidad, una duración indefinida, y que realmente era muy difícil salirse del acuerdo, como lo vimos. El presidente Trump literalmente no creo que se pudo salir como él hubiera querido. Este tiene una cláusula que a los 6 años las partes tienen que pronunciarse explícitamente que quieren quedarse. La carga de la prueba es para pronunciarte a favor. Entonces eso genera pues una agenda donde los 3 países y las 3 comunidades empresariales que utilicen el tratado pues tienen que dedicarse a generar las condiciones para que dentro de 6 años este proceso de posible extinción no se dé y se renueva por otros 16 años. Entonces, sí es un acuerdo de larga duración, pero que tiene una cláusula de revisión que genera o que va a generar o está generando ya una agenda que antes no teníamos. Y finalmente el capítulo laboral, donde se consagra y se plasma nuestra reforma laboral con mecanismos muy exigentes de supervisión y de cumplimiento. Y eso tampoco existía, evidentemente, en el acuerdo original. Ahora, desde el punto de vista de uno de los contenidos, creo que intangibles, pero fundamentales del TLC, esta no periodicidad, ¿qué tanta certidumbre crees o incertidumbre que es que genere tener que la carga de la prueba caiga sobre el país? O sea, ¿cómo lo verán los inversionistas que quieren venir aquí a quedarse 25 años o 30 o lo que sea? Y si me dices, Jaime, antes de que contestes la pregunta, porque va en el mismo sentido, el Telecán original estaba pensado para darle mucha certidumbre al inversionista que viniera a México. Y en las cláusulas de protección a la inversión se suavizaron. Las dos cosas juntas, ¿tienen un impacto, tendrán un impacto negativo importante? Sí, lo que hace es que nos genera a México el reto de tratar de sustituir esas seguridades que venían del exterior con nuestra propia conducta y nuestras propias políticas. Como tú bien dices, Carlos, el acuerdo, que es una diferencia también importante, el acuerdo que se extinguió hace 2 o 3 días tenía un régimen de protección a la inversión para todos los sectores que le daban a los sectores de los 3 países, evidentemente,
la posibilidad de recurrir a un mecanismo de inversionista-Estado, es decir, que el inversionista extranjero llevara al gobierno receptor de la inversión a un tribunal internacional por presuntas violaciones del acuerdo. Y de hecho México perdió algunos casos en ese sentido porque sobre todo gobiernos municipales o gobiernos estatales violaron algunas concesiones y el inversionista llevó al gobierno federal mexicano a un tribunal internacional y el gobierno federal tuvo que indemnizar a los inversionistas que ganaron los laudos. Ahora eso se restringe exclusivo después de una transición. Hoy todos tienen ese derecho y durante 3 años va a haber una transición, pero después de esos 3 años, los únicos sectores que van a estar protegidos por esta cláusula de inversionista-Estado son los sectores que requieran un contrato o una concesión con el gobierno, básicamente energía, electricidad, petróleo. Pero para otros sectores, como lo que es manufactura, ya no va a haber esa posibilidad de recurrir a un mecanismo de inversionista-Estado. Y eso, para retener y seguir promoviendo la inversión en México, nos genera un reto de que nuestros tribunales internos sean tan o mejor como un tribunal internacional. Entonces, claramente es otra diferencia importante. Con respecto a lo que dice Federico, yo creo que la mejor garantía de que en 6 años estén las condiciones para renovar y con eso reducir la incertidumbre es que este tratado, y es una diferencia importante adicional, a diferencia del primer tratado que era muy ligero en la administración, este sí va a requerir una administración muy importante. El mecanismo laboral es un mecanismo de seguimiento muy exigente por parte sobre todo del gobierno americano. El gobierno americano le ha destinado cerca de $250 millones a las oficinas que van a estar vigilando la parte laboral del acuerdo. Entonces eso va a hacer que nosotros también tengamos que estar muy atentos a cómo se vigile, cómo se opera este acuerdo. Y yo creo que si lo hacemos bien, todos los involucrados vamos a tener un interés creado, empezando hoy por los demócratas en Estados Unidos que antes se oponían y que hoy votaron mayoritariamente a favor de este acuerdo porque les gusta mucho la parte laboral. Ellos mismos van a tener un interés creado en renovar este tratado en 6 años. Entonces sí, no es igual que un acuerdo indefinido, pero creo que tiene interconstruido una serie de mecanismos para garantizar que en su momento también se renueve. El acuerdo de Europa tiene toda la protección, ¿verdad? El viejo y el nuevo a la inversión extranjera como lo tenía el Telecán antes. No solo eso, mira, en el acuerdo viejo no había protección, que todavía está vigente, no había protección a la inversión porque eso era una facultad de los Estados miembros. Posteriormente a que nosotros negociamos, los Estados miembros ya aceptaron concederle a la Comisión Europea que negociara protección a la inversión. Entonces, en el nuevo acuerdo que está por ser aprobado, en un proceso que va a tomar cierto tiempo, va a haber una protección mucho más ambiciosa en Europa. Pues Jaime, el tiempo siempre come más de lo que uno querría. Ha sido un programa muy interesante. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Al contrario, muchas gracias. Cuídense y espero verlos pronto ya en vivo y en directo. Un abrazo, Jaime. Mil gracias por haber estado aquí. Gracias, Federico. Gracias, Carlos. La próxima emisión de Primer Círculo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.